Saludos y bienvenidos, estamos ya en Mangas Verdes, pues preparados para estos mesecitos de verano que tenemos ya mismo, aquí, a la vuelta de la esquina, en julio y en agosto, que ya sabéis que Mangas Verdes somos como los osos, pero al revés, en lugar de hibernar en invierno, hibernamos en verano, pero todavía tenemos un programa por delante antes de nuestras vacaciones y tenemos que deciros que con temas, como siempre, interesantes. Mangas Verdes siempre en marcha, gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos en cygnus.es. Hoy en la realización técnica con Marina Ruiz y en nombre de la redacción con el saludo de Pedro Pablo May. Y comenzamos este programa dando un paseo por nuestros humedales. Viajando con Renatur Watt. Un minuto, un humedal. Hoy nos vamos a Cataluña, a Gerona concretamente. Allí encontramos el lago de Banyolas, ubicado en el Pla del Stein, o llanura del lago, así apropiadamente denominada, por la presencia del que es precisamente el lago más grande de toda esta región. Y por supuesto, el símbolo de la ciudad de Banyolas, que por cierto está a poco más de 20 kilómetros de Gerona capital, así que es muy conocido, muy visitado y muy disfrutado, porque merece la pena. Los expertos consideran este lago y su cuenca lacustre como el conjunto kárstico más extenso de España. Su formación se remonta a unos 250.000 años atrás, según los expertos, y se explica gracias a los movimientos tectónicos en la zona pirenaica. Fue protegido en 1992 por el Plan de Espacios de Interés Natural de la Generalidad de Cataluña y en ese año fue acondicionado precisamente para las competiciones de remo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. En 2003 fue incluido en la lista Ramsar. En realidad, la zona está poblada desde siempre. Hay excavaciones, por ejemplo, en el poblado neolítico de La Draga. El agua del lago de Banyolas, según los últimos estudios, procede de los acuíferos de la zona de la Alta Garrocha, desde donde se filtra a través de canales subterráneos y termina brotando en 3 niveles distintos para formar la cuenca lacustre. Como suele suceder en estos casos, el primer lago de Banyolas tenía una extensión mucho mayor que la actual. Se estima que sus orillas estaban hasta 8 metros por encima del nivel actual de las aguas. Hoy por hoy tiene una superficie de más de 1 kilómetro cuadrado con forma de 8, que puede rodearse en un paseo de unos 7 kilómetros, protegidos por árboles frondosos, con miradores, con fuentes, con construcciones como las pesqueras, que son varias casetas modernistas de principios del siglo XX, algunas de las cuales han sido restauradas, con la iglesia románica de Santa María de Porqueres y, por supuesto, Can Morgat, un bosque húmedo de pinos, encinas y robles, un bosque muy bonito. Las aguas del lago poseen una profundidad media de 15 metros, aunque en algunos puntos hay hasta 40, y en ellas se puede practicar no solo el baño, sino otros deportes como el kayak o la pesca deportiva. La flora de Banyolas presenta en sus riberas una vegetación de plantas sumergidas, otra helofilítica de los carrizales en las tierras inundadas de las orillas, comunidades herbáceas con grandes ciperáceas y prados y juncales en los suelos húmedos emergidos. La fauna incluye un zooplancton muy interesante, con algunas especies raras en Cataluña, como el crustáceo Triops cancriformis, más conocido como tortuguitas o tortuguetas, que llevan, según los científicos, unos 220 millones de años en la Tierra sin variar su forma. Por cierto, que parecen más cucarachetas que tortuguitas, pero bueno. También hay invertebrados en la zona, como los bivalvos de agua dulce, los antípodos, los decápodos y otros. Y entre los peces en este humedal destacan el lucio, el barbo, el bagre, la tenca y las anguilas. Life Renatur Watt es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Pasamos del humedal al sol, porque hoy en el programa nos toca hablar también de energías renovables y de lo que hacen las empresas españolas en este sentido, que es mucho más de lo que normalmente tenemos oportunidad de conocer. Hoy, por ejemplo, os vamos a contar una historia de éxito, la de la compañía Hora Solar de Zaragoza, que presume de haber creado el panel solar híbrido más eficiente del mundo y que ha comenzado un proceso de internacionalización que ya tiene en marcha, pero bueno, va a ir incluso más allá. Hablamos con Alejandro Del Amo, que es precisamente el fundador de la compañía y su director general. Alejandro, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tenéis ya presencia en más de 17 países, pero la idea es ir aún más allá. ¿Cómo lo vais a hacer? Así es, la idea de la empresa primero es que funcione el modelo de negocio aquí en España y después ir a otros países,
pero tenemos claro que la internacionalización tiene que empezarse desde el principio. Entonces sí que tenemos ya ventas en 17 países, ahora vamos a abrir otro más. Son de momento a pequeña escala, pero poco a poco eso es sembrar en un nuevo país y crecer. Ajá. Cuéntanos algunos de los países donde tenéis presencia ahora mismo. Bueno, nuestro principal acuerdo de distribución está en Holanda. Holanda es un poco el referente a nivel de la descarbonización y quitarse el gas y los recursos no renovables. Ahora acabamos de firmar Sudáfrica, tenemos en Egipto, tenemos en Colombia, tenemos hasta en Islandia. Quiero decir que la gente puede pensar en Islandia y menos sol. No, lo que pasa es que está más concentrado solo en el verano. Pero sí. O por ejemplo en Suecia, o ahora vamos a firmar Japón también. En Alemania hemos vendido, en Francia. Bueno, hay un montón de países donde al final el sol está en todos los sitios, ¿no? Es muy interesante esto porque las empresas españolas, sobre todo en tema de fotovoltaica y energía solar, están teniendo muchísimo mercado, están abriendo, tienen proyectos en un montón de países, más que en España. ¿Por qué en España no le damos ese valor que tiene, siendo además un país como el nuestro, con tantas horas de sol, que podríamos ser los primeros que nos beneficiáramos de esto? Exacto. Al final yo creo que el gran problema que ha tenido España es que la regulación en la parte fotovoltaica no ha favorecido, y eso ha puesto como un poco la nube negra en el sector, aunque sí que siempre se ha podido instalar y es factible y es rentable, que al final es lo más importante, ¿no? Porque la energía solar hasta ahora solo se instalaba si lo obligaba la normativa o si se subvencionaba o había primas. Eso quería decir que no era rentable. Y un poco todos los desarrollos que hay ahora en la solar, y es un poco la raíz de nuestra tecnología híbrida, es que es más rentable. Por el hecho que genera tanto calor como electricidad a la vez, pues ahorras más dinero y por lo tanto es más rentable. Y esta es la clave para que en todos estos países, tanto en España como en el resto, no necesites incentivos o obligatoriedad para que el mercado lo demande directamente. Entonces ahora mismo lo que estamos viendo es que con lo que está subiendo la factura y siempre sube, al final es una cuestión de futuro, una empresa, un hotel, un hospital, pues dice, oye, con todo lo que estoy gastando de agua caliente, sanitaria y electricidad, hago una inversión en solar y así soy más eficiente, más rentable y, por supuesto, más sostenible. Ajá. ¿Trabajáis para empresas e instituciones o también para personas individuales, para personas, para familias, para...? El mercado es global, es decir, al final un panel híbrido tiene sentido donde haya un edificio que consume agua caliente o calor, porque seguro consume electricidad. Entonces nosotros principalmente estamos enfocados al terciario industrial, porque es un mercado que entiende muy rápido de rentabilidad, que al final es nuestra propuesta de valor, y por supuesto sostenibilidad, eso está claro. O sea, es decir, en Návora no haremos nada que no sea sostenible, pero para que esté en el mercado tiene que ser rentable. Y luego, el sector unifamiliar, pues al final, cuando haces ruido mediático, cuando ganas premios, como nos ha pasado, pues al final es un mercado que te atrae. Y el particular lo que quiere es, oye, que es que las facturas me cuestan bastante, pues poquito a poquito ir reduciéndolas, ¿no? Pues ahí es donde tiene sentido, y que también que la energía que consumimos, pues que sea más verde, ¿no? De alguna forma. ¿Habéis ganado premios? Cuéntanos alguno de ellos. Bueno, desde que acabé... Bueno, esta tecnología, no lo hemos comentado, surge de mi tesis doctoral. Este es el ejemplo de un ingeniero que acaba haciendo una investigación sobre una tecnología y que acaba montando una empresa y llevando esta tecnología al mercado. Entonces, desde que acabé mi tesis doctoral, llevamos con esta tecnología 30 premios y reconocimientos. Aquí son importantes, yo suelo resaltar dos. Uno de ellos es por exótico y otro es por pasta, ¿no? Me gusta ponerlo de esta forma. El exótico es que hace 9 meses me nombraron en las listas de Forbes como uno de los más creativos a nivel tecnológico, y el de pasta es porque nos han dado el premio, la subvención europea más importante como disrupción en el mercado, y esto pues nos han dado 3 millones de euros para seguir desarrollando el panel de híbrido que verá la luz en 2023. Sí, porque no hemos comentado el tema del panel, ¿no? Que tiene según lo que contáis, 5 veces más eficiente que un panel corriente fotovoltaico. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues al final yo creo que
que es una cuestión de que si nosotros analizásemos un panel fotovoltaico, tiene una limitación tecnológica, y es que de todo el sol que nos llega, solo produce en torno a un 20% de la energía. Es que un 20% es muy poco, el 80% se pierde en forma de calor normalmente. Entonces, la filosofía de un panel híbrido es como el consejito de la abuela, ¿no? Es deja de derrochar. Es decir, si tienes el 100% de la energía que te llega, oye, pues aprovéchalo de la mejor forma posible. Entonces, lo que hace un híbrido simplemente es abrigar el panel por detrás y abrigarlo también por delante y hacerle circular un fluido por el interior, de forma que un 70% de la irradiación que nos llega se convierte en calor para calentar agua, para calentar una piscina, para las duchas, para un montón de aplicaciones, imaginaos en el sector industrial, sí. Y el 20 y algo por ciento, depende del modelo, es fotovoltaica. Entonces nosotros hemos llegado hasta el 89% de rendimiento, que es un récord en la solar. Sí. No hay ningún panel solar ahora mismo en el mercado que tenga el 89%. Esto tampoco es flor de un día, es decir, este certificado nos lo dieron en 2019, pero yo el primer panel que saqué al mercado en 2012 ya tenía un 65% de rendimiento, y es un constante trabajo, poquito a poquito, ir mejorando el rendimiento, porque igual lo que ya he comentado, que la clave de todo esto y para que esté en el mercado tiene que ser rentabilidad. Entonces, la rentabilidad de una instalación depende de dos cosas: que generes mucha energía y por lo tanto ahorres mucho, y que cueste poco. Esta es la clave. Y así no necesitas ni subvenciones ni leyes para que sea interesante instalar este tipo de tecnología. Uh-huh. Alejandro, una pregunta que a mí que me gusta el significado de las palabras. Lo de Ábora, ¿de dónde viene? Porque a mí me suena de la mitología canaria, de los guanches antiguos. Me parece que había un dios, ¿no? Mira, muy bien. Pues surge de ahí. Cuando se le pone el nombre a una empresa, pues hay que tener muchísimas variables, ¿no? La primera es que suene bien la palabra. La segunda es que posicione bien, que tengas libres los dominios para crear las webs y demás, y que suene bien en español, en inglés, en francés, los principales idiomas, pero también que tenga un sentimiento detrás, ¿no? La palabra. Sí. Y Ábora significaba sol en una lengua guanche, como bien dices, y para nosotros fue en 2017, entró una inversión bastante fuerte en Ábora y fue como un renacer, ¿no? Y ahí es donde decidimos, bueno, ponemos Ábora, y Ábora lo bueno es que tú vas a una feria o en cualquier listado sales el primero o máximo el segundo. Entonces eso ya posiciona. Son pequeños detalles, pero que hacen mucho. Por eso te llamas Alejandro. También con la adelante, me llaman. Te llaman Alejandro. Muy bien, pues me parece fenomenal. Además, como estamos en plena celebración del solsticio, pues mira, más que nunca hablando del sol. Alejandro, gracias por habernos acompañado en el programa, y ojalá que la expansión marche bien y que pronto tengamos esos paneles híbridos, bueno, pues ayudándonos un poco al tema de la descarbonización. Muy bien, se agradece vuestro tiempo. Mangas Verdes, pasión por el medio ambiente. No sé cómo lo hacen, pero ese campo de césped está siempre en perfecto estado. Claro, es que es artificial, está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Cygnus gestiona su reciclado para convertirlos en campos de césped más cómodos y seguros. Cygnus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de 8 países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para plantar 500 millones de árboles de aquí al año 2025. Hace más o menos 20 millones de años, en la era terciaria, vivía una familia de flora ampliamente diseminada por todo el planeta en los bosques arcaicos de laurisilva. Hoy, tantos años después, su último descendiente es sinónimo de nobleza y de gastronomía, porque hoy le toca el turno al laurel,
Por cierto, que no nos olvidamos que el Parque Nacional de Garajonay, en la isla de La Gomera, ya que estamos hablando de Canarias, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad precisamente por albergar el mejor bosque de laurisilva que ha perdurado hasta el día de hoy. Aunque también tenemos bosques de laureles en la isla de La Palma y al noreste de Tenerife, en el macizo de Anaga. También en Levante hay laureles, aunque no laurisilva. Allí tenemos, por ejemplo, el laurel mediterráneo, un árbol que crece en zonas húmedas y protegidas contra los vientos fríos. En realidad, aunque todo el género Laurus, del cual desciende nuestra especie de hoy, se encuentra en retroceso, lo cierto es que las lauráceas aún incluyen en torno a 1 millar de especies distribuidas por junglas de todo el planeta. El aguacate, por ejemplo, o el árbol de la canela son de la misma familia. El laurel ha sido muy valorado desde que comenzó su relación con el ser humano, por ejemplo, como condimento. Sus hojas machacadas son estimulantes y antisépticas y alivian trastornos circulatorios. Tomadas en infusión, facilitan la digestión y sus semillas ofrecen un aceite conocido como manteca de laurel que calma el dolor de las articulaciones. El laurel era para los antiguos griegos y luego para los romanos el árbol de Apolo. Según la leyenda, en una competición de tiro con arco, Eros se enfadó con Apolo y en castigo le lanzó una flecha de oro de esas que infunden amor a la ninfa Dafne, mientras que a ella le lanzó una flecha de plomo generadora de indiferencia. Graciosillo, Eros. Bueno, ahí tenemos a Apolo, pues persiguiendo a Dafne hasta que a punto de cogerla solicitó la ayuda de otros dioses y para escapar de él, ella fue transformada en árbol, en el árbol del laurel. Dafne significa precisamente en griego laurel. Cuando Apolo vio que con el árbol no tenía nada que hacer, abrazó el tronco y decidido que ya no podía hacerlo su esposa, pues optó por adoptarla como su árbol emblemático y con sus hojas y ramas adornaría a partir de entonces su cabellera. Así nació la primera corona de laurel, que luego se aplicaba a todos aquellos a los que el dios concedía sus favores en el arte, la música, la profecía o el deporte. De hecho, según algunas leyendas, el templo de Delfos estuvo en un primer momento construido con ramas de laurel. Más tarde fue sustituido por otro de bronce y este a su vez por uno de piedra, cuyos restos, fabulosos restos, aún se pueden visitar. Con el tiempo, el laurel se ha extendido como emblema de éxito a todos los ámbitos. Por ejemplo, en la universidad uno puede doctorarse cum laude, que en latín significa literalmente con laureles. Las plantaciones de dichos árboles, las lauretas, han dado nombre a localidades españolas como Loreto, como Laredo o como Lloret. No es el laurel un árbol muy grande, pero aparte de conferir nobleza y reconocimiento, también su historia nos avisa de que no hay que dormirse en los laureles. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate a Life Terra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Nos vamos a ir de vacaciones dentro de nada y lo vamos a hacer como nos gusta, cerca de la naturaleza. Por ejemplo, a una casa rural. Clubrural.com es el portal con mayor número de alojamientos de turismo rural en España y como otros años ha presentado su análisis sobre cómo van a ser esas vacaciones en casas rurales para esta temporada, la temporada post-COVID, en función de las reservas con las que se cuenta a día de hoy. Sobre ese análisis vamos a hablar con su responsable de comunicación, que se llama Aroa Salazar, que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Aroa, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que nos ha sorprendido encontrar es que los meses de más demanda no son julio y agosto, sino junio y septiembre. ¿Cómo es eso? Sí, en el caso del turismo rural, pues la verdad que los meses de junio y septiembre siguen siendo la estrella y para esa temporada también. De hecho, pues cerca del 40% eligen estos 2 meses para sus vacaciones de verano. Ajá. ¿Cuáles son los lugares que tienen más demanda, las comunidades donde la gente quiere irse de turismo rural? Pues mira, en primer lugar está Cataluña, con cerca de un 25%, Andalucía también en segundo lugar y Madrid en tercer lugar. La verdad que respecto al año pasado el ranking pues sigue siendo bastante similar. Sí que es cierto que en el caso de Cataluña pues ha subido 6 puntos porcentuales en este año y se mantiene en la primera posición, y en el caso de Castilla y León ha bajado 2 puntos, pero bueno, creemos que también influido quizás por las restricciones respecto al límite en el número de personas que han estado activas hasta la semana pasada, pero también es verdad que desde que levantaron esas restricciones pues sí que se ha notado un incremento en el número de solicitudes en Castilla y León también. Hay pueblos además que son especialmente elegidos, ¿no? Veo aquí como Cangas de Onís, por ejemplo, Llanes, el Berrueco. Sí,
Sí, así es. Mira, pues por ejemplo, los pueblos con mayor demanda para este verano siguen siendo pues Cangas de Onís y Llanes, que la verdad que son la estrella de Asturias. En el caso de Madrid, pues localidades como Alpedrete, Matalpino o el Berrueco, y en Cataluña, Sant Pere de Vilamajor o Montclar. Ajá. El turismo de casa rural es cercano, o sea, quiero decir, por ejemplo, alguien que vive en Madrid se va de turismo rural a Andalucía o se va cerca de Madrid, por ejemplo. Sí, bueno, sigue siendo, el turismo rural es un turismo de cercanía, por así decir. De hecho, pues cerca del 40% de viajeros prefiere un destino que se encuentre a unas 2-3 horas en coche como mucho de su domicilio habitual. Y por ejemplo más del 70% pues elige un alojamiento de alquiler íntegro situado fuera del municipio, del núcleo urbano, y el 62% elige el destino en función del entorno natural que lo rodea. Hablemos pues de ese entorno natural. ¿Qué es lo más elegido, campo o playa? Campo. En el turismo rural siempre campo y turismo de interior. De hecho, pues por ejemplo, la mayoría de viajeros pues hace turismo rural precisamente para estar en contacto con la naturaleza o para desconectar o estar en familia y con amigos. Casi la mitad de los viajeros viaja en pareja y un 30% lo hace en familia. Comparando las cifras de este año con las del año pasado, que estábamos en medio de la pesadilla del confinamiento, ¿qué diferencias habéis encontrado? Pues mira, a ver, realmente el año pasado fue un verano sin precedentes, porque en el caso del turismo rural se produjo un auténtico boom y haciendo que la demanda sobrepasara la oferta. Este año, pues es verdad que estamos teniendo muy buenas cifras también, pero claro, un poco alejadas de lo que fue el año pasado, ¿no? Del 2020, que fue un poco inusual en ese sentido. Pero aún así creemos que el turismo rural sí que es la alternativa perfecta al turismo de masas, porque te permite, pues eso, estar en contacto con la naturaleza, visitar pueblos, disfrutar de unas vacaciones con los tuyos en una casa rural, pues amplia y situada en un entorno aislado. Buscando, efectivamente, eso te iba a decir, que se buscan poblaciones que no tengan mucho IDEM, que no tengan mucha gente, ¿no? Muchos vecinos. Sí, se buscan municipios con pocos habitantes y sobre todo, pues mira, te diría que el 84% busca una casa con espacios al aire libre, como zonas con jardín o patio, y casi la mitad la prefiere con piscina y barbacoa. De hecho, también este año, como pues basados un poco en la situación que estamos viviendo, el 45% pues busca un alojamiento con medidas anti-COVID también. Sí. He visto también que el 60% de los viajeros dice que hará al menos 2 escapadas antes de fin de año, aunque imagino que dice 2 por no decir 200 porque no tienen más presupuesto, ¿no? Sí, bueno, si pudiéramos yo creo que haríamos 1000 escapadas antes de que termine el año, pero sí, es así. Pues este año la mayoría de viajeros sí que dice, afirma que hará al menos 2 escapadas antes de final de año. De hecho, este dato es bastante relevante porque en el 2018 apenas el 27% de los turistas afirmaba que realizaba 2 viajes al año. Entonces, bueno, pues eso también denota un poco la profesionalización del sector del turismo rural y que, bueno, que al final es una alternativa pues real de los viajeros. Oye, una pregunta personal, ¿cuál es tu destino favorito? Bueno, yo tiro siempre para mi tierra, Girona, Cataluña, me encanta. La costa, los pueblos del interior, los pueblos medievales me parecen fascinantes. Muy bien. Pues muchas gracias, Aroa, por haber estado con nosotros en el programa. Y bueno, vamos a reservar ahí en clubrural.com nuestra próxima salida de turismo. Muchas gracias a vosotros. Nada, desde aquí animar a todos los viajeros a que entren en clubrural.com y que reserven su escapada para este verano. Circ Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Circ Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. Aguas Municipalizadas de Alicante, o sea, AMAEM, y el Ayuntamiento de la capital alicantina van a solicitar financiación de los fondos Next Generation para proyectos de reutilización de agua depurada en la Alacantí por un importe de 104 millones de euros. Con ellos pretenden fomentar su uso agrícola y la creación de empleo en este sector. Así se ha aprobado en el segundo Consejo de Administración de AMAEM, que corresponde a 2021. Dentro de los distintos temas tratados por el órgano de gobierno ha cobrado especial importancia el apartado dedicado a los proyectos
proyectos en que trabaja ya la compañía dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los próximos años, derivado de los fondos europeos de recuperación, con el objetivo de mitigar el impacto socioeconómico derivado de esa pandemia de la COVID-19. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, resaltaba que a través de esos proyectos se avanzará hacia la reutilización de toda el agua depurada en usos agrícolas y en el riego de jardines y de zonas verdes, con un doble objetivo: mejorar la sostenibilidad y el medio ambiente, al tiempo que impulsaban la generación de empleo en el sector como el agrícola. Están trabajando, dicen, en favor de la recuperación económica de Alicante, un compromiso basado en un pacto social centrado en la solidaridad con los colectivos más vulnerables y el impulso del empleo en el camino hacia la reconstrucción económica desde la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como factores principales para este desarrollo, también en el apartado del agua, según ha explicado Barcala. Con un valor de 104.390.000 euros, el denominado Plan Integral de Reutilización de Agua Depurada en Alacantí tiene como objetivos fundamentales lograr precisamente la reutilización del 100% del agua depurada en Alicante. En el aspecto medioambiental, este plan va a suponer la eliminación de cualquier tipo de caudal excedente de aguas depuradas a través de cuencas fluviales, y la disponibilidad de los nuevos caudales traerá una reducción de la extracción de agua de los acuíferos del Vinalopó, recientemente declarados como en sobreexplotación. Así que va a venir muy bien para cuidar precisamente esos acuíferos. Barcala ha indicado que junto con los usos agrícolas, el desarrollo de estos programas permitirá la ampliación de redes de agua regenerada para el riego de nuevos espacios verdes, cumpliendo así con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, también con los objetivos del Ayuntamiento de Alicante y también con los de AMAEM, con la Agenda Urbana Alicante 2030. Según fuentes municipales, el plan integral en el que trabaja Aguas de Alicante permitirá además el aporte al sector agrícola de agua de calidad a un precio competitivo y con totales garantías, lo que permitirá activar una importante dinamización del sector. CIRC Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Pues terminamos la temporada, porque como sabéis, Mangas Verdes se va de vacaciones en julio y agosto, lo hemos dicho ya, a ver, vamos a aclarar una cosa, se va el programa, porque lo que es nosotros vamos a seguir aquí trabajando todo el verano, así que lo mismo nos va a dar, pero bueno, esperamos que podáis disfrutar por lo menos vosotros de unos días de descanso, de este veranillo, que siempre se hace corto, y como dice el refranero celtibérico, nuestro libro de cabecera con el que siempre terminamos, hablando en este caso del mes que está a punto de entrar de julio, que en julio agua viene y toalla va, y el verano ya pasará. Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Nos vamos. Hoy hemos contado con la realización técnica de Marina Ruiz, y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os ha hablado Pedro Pablo May. Feliz y verde verano.